Continuando entonces con patología linfoide parte 2, hablamos de neutropenias adquiridas. Bueno, entonces, como dice su nombre, se pueden adquirir por diferentes causas. Una de ellas es la anemia plástica, donde hay sustitución, ¿no?, de todos los componentes funcionales y fibrosis, ¿no? Entonces, y obviamente la no producción de los elementos, ¿no?, con anemia, trombocitopenia, granulocitosis. Pero también puede relacionarse con radiación, con el uso de fármacos quimioterápicos que puedan causar ello. Una neutropenia congénita severa es el síndrome de Costman, es igual un trastorno autosómico recesivo, congénito, y donde los niveles de neutrófilos están por debajo de 200 neutrófilos por milímetro cúbico, ¿no? Y bueno, el tratamiento obviamente podrá estar orientado en la administración de factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante humano, por ejemplo. Linfopenia es la disminución de los linfocitos en sangre. Estas pueden tener causas adquiridas. La anemia plástica, hemos dicho que se fibrosa la médula, y bueno, no hay elementos celulares como células madre pluripotenciales para formar los elementos de la sangre. Causas infecciosas: el VIH, la hepatitis, la influenza bacteriana, la infección tuberculosa, fiebre tifoidea, neumonía, sepsis, o iatrogénicas causadas por el láser médico, el tratamiento con inmunosupresores, tratamiento con soraleno y rayos ultravioleta A. Quimioterapia obviamente destruye a las células que están en alta división celular, aféresis plaquetaria, radiación, cirugía, o enfermedades, ¿no?, que van a reemplazar la médula ósea roja funcional por invasión, ¿no?, enfermedades o destrucción autoinmunes, o por invasión, enfermedad de Hodgkin, u otras como la sarcoidosis, igual por sustitución. Y bueno, el aspecto nutricional, el abuso de alcohol, la deficiencia de zinc, están relacionados con ellos. Recuerden que el VIH infecta a las células que tienen los receptores adecuados, entre ellas los CD4. Invaden a estos CD4 y bueno, el sistema de defensa, los CD8, pueden destruirlo por inmunomediación o directamente un efecto citopático directo, ¿no?, de los virus, hace que se destruyan, o pueden inducirse la apoptosis en estas células, en los CD4, de tal manera que hay linfopenia. Proliferaciones reactivas o inflamatorias de los leucocitos y por ende de los ganglios linfáticos. Hablamos de leucocitosis o, en el caso de los ganglios linfáticos, linfadenitis. La leucocitosis puede ser aumento a expensas de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos o linfocitos. Por ejemplo, la leucocitosis neutrofílica se va a presentar en los casos de procesos infecciosos agudos, bacterianos probablemente, ¿no? La leucocitosis eosinofílica asociada a alergias o parasitosis, la basofílica en algunos casos de neoplasias, ¿no? La monocitosis, algo parecido, y también en procesos infecciosos crónicos, ¿no? La monocitosis y la linfocitosis van acompañadas en procesos inflamatorios crónicos. En cambio, la linfocitosis es característica de un proceso inflamatorio, aparte crónico, ¿no?, pero también se da linfocitosis en los casos agudos de infecciones virales. Entonces, las infecciones virales en su proceso agudo estimulan linfocitosis más que otra cosa. Bien, aquí están algunos valores relativos de los leucocitos, ¿de acuerdo? Los neutrófilos entre 3.000 a 5.000, los linfocitos entre 1.000 a 4.000 por microlitro, y bueno, los otros podemos hablar de ellos también, ¿no? Los ganglios linfáticos, entonces, cuando se inflaman, van a denominarse linfadenitis, y podemos ver todos los signos de la tetrada de Celso de un ganglio linfático, en este caso submentoniano, en este caso cervical. Recuerden que los cervicales son del tercio superior, medio y tercio inferior, ¿no? Entonces, de la cadena escalínica, anteriores y posteriores. Este es un ganglio linfático en forma de habichuela. Los linfáticos drenan el líquido tisular de diferentes tejidos del órgano, el tejido conectivo. Ese líquido tisular pasa por los senos subcapsulares, seno cortical, seno medular y finalmente nuevamente al linfático eferente o de salida. Por el mismo hilio del ganglio ingresa la vascularización de ingreso arterial y venoso de salida. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Aquí más esquemáticamente
vean como las básicas con virus, etcétera, y va a distribuirse en la capa cortical, en la paracortical, salir, ¿no? Y bueno, aquí se atraparán y se estimularán con antígenos a los leucocitos, a los linfocitos en este caso, o podrán también instalarse las células neoplásicas o las bacterias, etcétera, ¿no? Es que, bueno, histológicamente se ve así, los folículos linfoides, es la manera de organizarse. Recuerden que los folículos linfoides son estos, los primarios. Una vez que se activan y sufren estimulación antigénica, aparece un centro llamado germinativo más claro, y este se llama folículo secundario. Eso significa que ya han sido activados por un antígeno, seguramente los linfocitos B. Esquemáticamente no va a madurar, va a sintetizar, va a detectar los antígenos, va a cambiar su material genético para poder formar proteínas contra esos antígenos, ¿de acuerdo? Para responder a ellos. Al final va a formar células efectoras que van a formar anticuerpos o inmunoglobulinas, como es el plasmocito, ¿de acuerdo? Entonces esa vía sigue seguramente, eso pasa, esas transformaciones pasan, lo que genera inestabilidad genética dentro de estos, que puede causar o ser causal de neoplasias, ¿de acuerdo? Es de tal manera que en ese folículo linfoide aparece una zona oscura basal, una zona clara y una zona del manto, ¿no? Eso traduce simplemente esa exposición y esos cambios genéticos para responder a ese antígeno, ¿no? De igual manera, entonces, hay proliferación de los linfocitos B, hay mutación somática, luego en esta zona hay unión de antígenos presentes sobre las células dendríticas foliculares, lo están presentando para que se sensibilicen contra ellas, se generan células de memoria y células plasmáticas, hay un cambio de isotipo, ¿no? Seguramente. Eso está pasando ahí. Bien. Entonces, las linfadenitis ahora pueden ser inespecíficas o específicas. Las inespecíficas, bueno, pueden estar relacionadas con diferentes entidades, puede ser localizado sistémica, es un cuadro agudo en el primero, y también puede tener hiperplasia folicular reactiva en algunos casos. La linfadenitis inespecífica crónica puede verse morfológicamente como hiperplasia folicular reactiva, hiperplasia linfoide paracortical, histiocytosis sinusoidal o sinusal o hiperplasia reticular. Y vemos un ejemplo de linfadenitis aguda. ¿Y qué vemos en la linfadenitis aguda? Obviamente polimorfonucleares, necrosis, ¿de acuerdo? Un proceso puede haber aquí los centros germinativos pueden ser grandes, hay macrófagos con desechos celulares, microorganismos fagocitados, necrosis. Hoy puede haber hiperplasia de las células endoteliales sinusoidales, ¿no? Los ganglios están aumentados de tamaño y con signos de flogosis. Volvemos nuevamente a la linfadenitis crónica inespecífica, ya hemos dicho los patrones, estos son los patrones, es un ganglio linfático normal, cortical, medular, como recordamos en histología, y la hiperplasia folicular significa varios folículos en la capa cortical, ¿no? Folículos linfoides secundarios, ¿no? Hiperplasia paracortical significa que alrededor de los folículos, la zona T dependiente, esos son los que están proliferando, no los folículos. Puede haber una hiperplasia sinusal o histiocytosis de los senos sinusoidales, sobre todo medulares y algo los corticales, están dilatados conteniendo gran cantidad de histocitos, ¿no? Eso se presenta en algunos tumores y también en algunos procesos infecciosos. Y puede haber mezcla de estos patrones, ¿no? De estos tres patrones que se llama hiperplasia mixta. Lo mismo, entonces, la misma distribución, hiperplasia folicular, folicular, histiocytosis sinusoidal, ¿no? O un patrón mixto. Así se ve un ganglio linfático, vean, tiene células llamadas macrófagos con sus desechos celulares o cuerpos tingibles, por eso se ve así, áreas claras, áreas más oscuras. Este es un folículo linfoide, este es el centro germinativo y esta es la zona marginal y la zona del manto, seguramente. Bien. Así se ve una hiperplasia folicular, varios folículos linfoides, o una hiperplasia, una histocitosis sinusoidal. Los sinusoides están distendidos, conteniendo gran cantidad de histocitos. Recuerden que las linfadenitis pueden ser también debidas a diferentes entidades específicas. Toxoplasma puede afectar a los ganglios linfáticos, sífilis, mononucleosis infecciosa, el VIH, artritis, enfermedades autoinmunes u otras, ¿no? Incluso reacción a drogas o vacunas.
En nuestro medio, en el bacilo de Koch, la tuberculosis, obviamente va a generar una linfadenitis crónica granulomatosa con necrosis gaseosa, de acuerdo con células gigantes tipo Langas, como hemos visto en los temas del primer grupo, ¿no? Los hongos pueden generar granulomatosis en los ganglios, la lepra, la sífilis, la leishmaniasis y otros. Un proceso que debemos de diagnosticar después de haber descartado todas ellas es la sarcoidosis, entonces también puede afectar a los ganglios linfáticos y puede confundir con ellos. Entonces, agregarles aumento de todo ganglio linfático. Un ganglio linfático no debe medir más allá de 1 centímetro, si mide más, entonces ya llama la atención clínicamente, ¿no? Puede relacionarse con procesos benignos, lo que hemos hablado hasta ahora, hiperplasias linfoides reactivas con sus patrones, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, pero también pueden deberse a procesos malignos que pueden ser primarios, es decir, originados ahí en ese lugar en el ganglio linfático, o pueden ser metastásicos, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser localizados o generalizados, la mayoría son benignos, pero puede haber procesos malignos primarios, es decir, la neoplasia de estas células linfoides, los linfocitos B, o tal vez T, sobre todo B se llamarán neoplasias linfoides, que es la otra causa de proliferación de leucocitos, ¿de acuerdo? O secundarios, recuerden que filtran la sangre de el líquido tisular y pueden arrastrar con ellos células neoplásicas, entonces puede ser causa de metástasis. Entonces, estas son causas de aumento del tamaño de los ganglios. Y es interesante este cuadro donde en la región cervical, por ejemplo, los ganglios cervicales medios y altos de la cadena escalénica, ¿no? del esternocleidomastoideo, ahí en la parte cervical superior, media, inferior, entonces pueden drenar diferentes neoplasias. Que encontramos un carcinoma indiferenciado, entonces en los cervicales medios y altos puede deberse a un cáncer de nasofaringe, pulmón o tiroides. O si es escamoso, nasofaringe, laringe, boca, hipofaringe, pulmón. O si es un adenocarcinoma, histológicamente puede ser que venga de tiroides, pulmón o glándulas salivales. Por ejemplo, si es cervicales bajos y supraclaviculares, es decir, ambos, y es carcinoma escamoso, puede que venga de esófago, hipofaringe, pulmón o cuello uterino. O si son supraclaviculares derechos, entonces si es adenocarcinoma, entonces puede ser que venga de mama, de pulmón o de tiroides. O los supraclaviculares izquierdos, y es adenocarcinoma histológicamente, puede venir de próstata, incluso pulmón o aparato digestivo. Aquí está el famoso nódulo de Birkhoff, ¿no? del cáncer de estómago, ¿no? Bien, proliferaciones neoplásicas de los leucocitos. Entonces ahora sí vamos a hablar de neoplasias de los leucocitos. Al principio hemos hablado de linfopenias, de leucopenias, ¿de acuerdo? Luego procesos donde proliferan, pero por inflamación. Ahora vamos a hablar de los procesos donde proliferan los leucocitos, pero de causa maligna o neoplásica. Entonces, las proliferaciones neoplásicas de los leucocitos, tenemos que hablar o son de los linfocitos, entonces hablamos de leucemias y linfomas, o son de la serie mieloide, quiere decir de los granulocitos, de los monocitos, y entonces hablamos de neoplasias mieloides. O podemos hablar de los histiocitos, de las células dendríticas, sobre todo esas que están en la piel, que se llaman células de Langerhans, son las mucosas que se llaman células dendríticas, están en medio del epitelio, ahí como si fueran unas células a manera de proyecciones entre las células epiteliales listas para recibir un antígeno, procesarlo y presentarlo al sistema inmunológico. Estas pueden proliferar y hacer lo que se llaman histiocitosis. De esas histiocitosis, raros son los linfomas histiocíticos verdaderos, y bueno, la más frecuente de ese grupo, entonces se llamará histiocitosis de células de Langerhans. De los mieloides, la leucemia mieloide aguda, síndromes mielodispásicos y mieloproliferativos. Vamos a enfocarnos sobre todo en los linfoides y vamos a hacer un repaso solamente de la serie mieloide, de los neoplasias mieloides y las histiocitosis. ¿Cuál es la patogenia y el origen de ellos? Entonces se dice que son 4: translocaciones cromosómicas, los factores genéticos, virus y factores iatrogénicos. Dentro de las translocaciones cromosómicas podemos hablar de eventos oncogénicos, es decir, oncogenes que generan oncoproteínas que favorezcan el cáncer. La inestabilidad genómica que habíamos hablado, que pasa en la maduración de los linfocitos en los centros germinativos.